Américas. Queremos comentarles que hemos recibido una misiva de la diputada María Rosa Muñoz, dirigida al señor presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de presidente del bloque peronista de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por los diputados Silvia Eva Gotero, Santiago Roberto y Claudio Heredia, en el marco del expediente que recibió aprobación por parte de este cuerpo legislativo, por medio del cual se declara de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos el primer Congreso sobre el Hambre en las Américas. Ello en la inteligencia de que actividades como las impulsadas por ustedes propician la prosecución en el continente americano de todos los objetivos y propósitos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, Washington, y la Carta Europea de Derechos Humanos. Es por ello que, además de saludarlo y celebrar vuestra iniciativa, le adjunto la presente copia de la resolución expediente en aras a que por su intermedio se continúen desarrollando actividades como la referida en este ámbito a fin de garantizar los propósitos del Comité de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en nuestro continente. Hasta acá la misiva de la diputada María Rosa Muñoz. Y ahora les queremos comentar que la diputada ha enviado presentes para los participantes, panelistas de este congreso. Así que en primer lugar queremos distinguir a Mirta Arce Camacho, senadora nacional de Bolivia. Queremos distinguir también a Rosario Rodríguez Cuellar, senadora nacional de Bolivia. Distinguimos a Esther García Andrade, concejal de Bolivia. A la diputada de Bolivia, Marcela Vázquez. Vamos a distinguir también a Gisbeleni Gallardo, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos en México. Vamos a distinguir a Susana Martínez, académica de la Universidad de Guanajuato. Y finalmente a Roxana Pereira, presidente de la Fundación Ecológica Churusti. Muy bien, hasta aquí la entrega de las distinciones. Vamos a invitar al señor Luis Eduardo Tirant, cuya presentación se denomina Naturaleza de la Pobreza, una mirada bioética. Él es presidente del Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, docente universitario y judicial, director de la Maestría en Bioética Jurídica en la Universidad Nacional de La Plata
Es presidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, presidente del Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. Es vocal titular del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. Es miembro, además, del Comité de Ética en Investigaciones Biomédicas del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, INVICE, de La Plata. Escuchamos al señor Luis Eduardo Tinant. Bueno, buenas tardes. Es un honor y una responsabilidad estar hoy aquí. Agradezco muchísimo a mi querido amigo el doctor Herrendorf la invitación de compartir con tan prestigiosas personalidades de América Latina estas jornadas. Mi tema es, como se acaba de decir, se puede ver, naturaleza de la pobreza, una mirada de la bioética. En realidad mi nombre es Eduardo Luis Tinant, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, dicen. Para ello acudiremos a los aportes de consagrados autores de la bioética social, a reflexiones propias, y también sobre tan acuciante tema, y también haremos finalmente una ponencia al respecto. Comencemos por Juan Carlos Tealdi, una figura sumamente destacada de la bioética latinoamericana, médico bioeticista, por cierto, de fuste, director del Diccionario Latinoamericano de Bioética editado hace 10 años, quien expresa en uno de sus pórticos, el referido precisamente a hambre y desnutrición, la imagen de alguien sufriendo desnutrición o muriendo de hambre impacta nuestra conciencia no solo por la idea de violación de un mandato moral a priori, sino también por la ruptura de todo futuro imaginable para nuestra integridad moral. Se trata de un impacto emocional, sin duda, y algunos bioeticistas, sigue diciendo Tealdi, han querido sostener que estas emociones no forman parte del discurso moral en cuanto a generar deberes, sino que pueden conducir a lo sumo a actos de libre disposición a la caridad. Seguidamente, Tealdi expresa, pero este tipo de abordaje moral, como suelen ser las distintas variantes del egoísmo ético, tienen poca aceptación desde el sentido común. El problema moral que encierran determinadas situaciones de la realidad no requiere otra cosa que la intuición como comprensión directa e inmediata de una verdad, para alcanzar la certeza de que esa realidad, la del hambre, nos ofende y nos obliga moralmente. No fue casual, pues, que Fritz Jahr, pastor protestante y filósofo alemán, inventor del término bioética, Bioethik, en un editorial de 1927 de la principal revista alemana de ciencias naturales, Cosmos, desarrollando la visión de una bioética integradora y un imperativo bioético universal rico en contenido, que a su entender debían sustituir el imperativo categórico formal kantiano, se ocupara, como decimos, se ocupara a sí mismo de la tensión entre virtud y autointerés o entre altruismo y egoísmo. Altruismo del latín alter
del francés autrui, otro, a diferencia de egoísmo, del latín ego, yo. Con un largo recorrido en la historia de la humanidad, como que es la historia de la ética de la virtud. Fritz Jahr examinó de egoísmo y altruismo como dos problemas morales básicos, oposición y alianza en la vida social. Lo hizo poco después de crear el término bioética, vale decir en 1929, señalando su existencia de esta oposición y alianza tanto a la ética individual como a la ética social. Vale decir la posición egoísta o egocéntrica y la posición altruista, también llamada de sentido de justicia, compasión, piedad o amor, si bien no siempre estos términos se usan de modo semejante. Para hallar egoísmo y altruismo no precisan ser adversarios éticos incompatibles, aun cuando el egoísmo es siempre desproporcionado, lo que no ocurre con el altruismo. Por ello, su propuesta, hoy vigente, sin duda, es redimir a la persona de un egoísmo exagerado y poner el acento en las actividades de cuidado o de servicio social respecto de personas vulnerables o frágiles y de la protección de los animales. Naturaleza de la pobreza. La pobreza es el estado o la condición de una persona que no puede ejercer sus capacidades básicas, de tal forma que su vida se frustra en sus niveles más fundamentales. En este sentido, se puede hablar de una pobreza humana distinta de la pobreza monetaria, como lo hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, parte de la Red Mundial de las Naciones Unidas que trabaja para lograr el desarrollo humano sostenible, impulsando las capacidades y los esfuerzos nacionales para construir una sociedad equitativa a través de la reducción de la pobreza. En un informe del PNUD del año 1997, se define la pobreza como la negación de oportunidades y perspectivas fundamentales sobre las cuales reposa todo desarrollo humano. Más rotunda y coloquial nos parece la definición que no hace mucho nos brindara en YouTube la joven dirigente social argentina Mayra Arena. Ser pobre es acostarse y soñar que comés. Vemos ahora a otro destacado bioeticista, los principales aportes sobre el tema, Miguel Kotop, la pobreza mundial. La pobreza mundial, nos dice Kotop, ha sido condenada como la violación de los derechos humanos de subsistencia, haciendo que la cobertura de necesidades básicas tomase primacía, al menos teórica, sobre la base de una idea de equidad y justicia. Mas esta primacía no sitúa a los derechos humanos en un plano universal, porque en todo momento ha quedado establecido y refrendado que estos derechos son presentados como universales, pero que la tarea de asegurar la subsistencia de la ciudadanía es materia nacional de Estado. El artículo del bioeticista chileno, Kotop, ¿es necesario refundar la bioética?, integra el anuario 2018 de Bioética y Derechos Humanos que está en prensa del Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas y que seguramente
en pocos días más, en pocas semanas más, podremos ver que haga la luz. De más está decir que quienes estén interesados en recibirlo no tienen más que apersonarse al secretariado del instituto para brindarnos su dirección postal o electrónica. En realidad electrónica porque nuestra publicación es de ese tipo. COTOP dice que documentos internacionales de toda índole reconocen que es tarea de los Estados adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta estrategia recomendada a los Estados, a pesar de que la globalización neoliberal tiende a debilitar sus recursos y capacidad de gestión social, es lo que Naciones Unidas declara como realización progresiva. Vale decir, hacer realidad los derechos positivos en la medida que las economías fiscales locales lo permitan. Se advierte así la paradoja. Si bien las normas internacionales centradas en los derechos humanos constituyen un enorme logro para mejorar los derechos de las personas de todo el mundo y son incuestionablemente uno de los desarrollos más prometedores del siglo XX, de hecho poseen medios débiles y escasos para lograr fuerza normativa. Su compromiso con los derechos sociales garantizados por el Estado de Bienestar se enfrenta desfavorablemente con la globalización económica y política que obliga a reducir los recursos fiscales y privatizar los servicios. Según tenemos sobrada experiencia al respecto, la Banca Mundial hace lo suyo al conceder préstamos al Estado con el compromiso de austeridad, vale decir, de reducción de servicios sociales esenciales, salud, educación, pensiones de retiro, seguridad laboral, que deben ser asumidos por los individuos y adquiridos en el mercado de bienes y servicios. Como deslinda el propio COTOP, no, y era así. Sí. Como deslinda el propio COTOP, con los derechos humanos instalados en ética y el neoliberalismo afincado en economía, los estados de bienestar en crisis y las incipientes visiones de un más ambicioso bienestar globalizado, coartado en sus raíces, ha fenecido el ideal de la igualdad, dejando que sobreviva solo el ideal de suficiencia. Así, apelar a los derechos humanos se ha vuelto moneda corriente sin mayor análisis. De igual modo se habla de bioética global. La pandemia VIH-Sida, los problemas ecológicos y los sensacionales avances de la biotecnología son problemas transnacionales que requieren una bioética global, según alguna doctrina ha sostenido, por ejemplo, Knowles en el 2001. Un listado sesgado previene y critica COTOP, pues hay temas globales de mucha mayor urgencia, como la relación entre pobreza y enfermedad, las disparidades en la atención médica, la fuerte influencia del mercado farmacéutico en los altos costos de la medicina y su inaccesibilidad para vastos sectores de la población mundial. El tema de las enfermedades desatendidas, neglected disease, el desamparo de enfermedades raras, también llamadas huérfanas. Para Rubén Estorino, médico y bioeticista argentino platense además, que su trabajo en enfermedades de la pobreza figura
entre otros valiosos aportes en el Diccionario Latinoamericano de Bioética del 2008, como digo, las enfermedades de la pobreza, también llamadas desatendidas, como vimos, olvidadas e incluso emergentes, pese a ser etiológicamente diferentes, se definen por tener las siguientes características comunes. 1. Afectan casi exclusivamente a comunidades que viven en la pobreza. 2. Afectan principalmente a los grupos vulnerables. 3. No son objeto de estudio. 4. No causan demasiada mortalidad, pero sí elevada morbilidad. 5. No causan epidemias, pero sí representan vastas zonas endémicas. 6. No son percibidas como un problema de salud pública. 7. No son prioridad para los grupos de poder político ni económico. 8. No atraen la atención de los medios. 9. No son lucrativas para el sector privado. 10. No presentan interés por parte de las industrias farmacéuticas para la investigación de medicamentos. Las principales enfermedades de la pobreza en el mundo, nos dice Storino, son por orden alfabético: cisticercosis, cólera, dengue, dracunculosis, ectoparasitosis, enfermedad de Chagas, enteroparasitosis, esquistosomiasis, fascioliasis, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, filariasis, antivirus, helmintiasis, VIH-Sida, leishmaniasis, lepra, leptospirosis, malaria, paludismo, oncocercosis, sarna, tracoma, toxoplasmosis, tuberculosis y uncinariasis. Un panorama realmente tremendo. La mayoría de estas entidades zoonóticas, culmina Storino, de origen parasitológico e infeccioso, deben considerarse genuinas patologías regionales con un definido marco epidemiológico y distribución geográfica con elevadas prevalencias en poblaciones expuestas al riesgo de padecerlas, casi exclusivamente gente pobre. El desarrollo de la bioética tuvo un importante hito cuando la UNESCO decidió vincularla de modo expreso con los derechos humanos, presentando en octubre del 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, cuya más entusiasta recepción ocurrió en Latinoamérica, con razón orgullosa, nos dice Kotop, de haber participado en su elaboración. Ya veremos después sobre la reunión de Buenos Aires 2004, preparatorio de lo que finalmente se aprobó en París un año después. El artículo 3 de la Declaración Universal tiene realmente una normativa de excelencia. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y agrega, los intereses y el bienestar de las personas deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Algo que se criticó en su momento es el verbo potencial, deberían y no deber. La suspicacia que provoca este repentino afán de reforzar la vinculación entre bioética y derechos humanos, añade Kotop, se aviva si se revisa la declaración con mirada crítica. En sus 28 artículos, el documento se refiere en 18 oportunidades a la investigación científica, dejando sin mención algunos problemas de salud crecientemente agobiantes, como los que viéramos, como son el tema de las enfermedades desatendidas, ya citadas, que afectan al tercio más pobre de la humanidad. Igualmente cabe anotar el sesgo de la investigación biomédica orientada
a intereses corporativos en desmedro de problemas médicos endémicos, la precariedad de cuidados médicos y sociales para personas añosas, cuya presencia demográfica va en rasante aumento, y la insuficiencia de la atención primaria, pese a la Declaración de Alma Ata de 1975. Vemos ahora algunas contribuciones de Francisco León, nacido en Galicia, pero ya virtualmente chileno, se ha casado con una chilena, dirige la Sociedad Chilena de Bioética y desde allí preside FELAIBE, que es la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética. Este destacado bioeticista, desde temas de bioética social, 2011, libro que me regalara y me dedicara en una cena que tuviéramos, me acuerdo, en La Plata, viene trabajando desde entonces con mucha fuerza. El año pasado organizó las jornadas en Buenos Aires sobre los determinantes sociales de la salud y de la pobreza, o sea, cercano a este tema que le aflige notablemente. Dice León que es necesario asimismo superar los determinantes sociales que afectan la salud de las personas. La pobreza en sí misma ya es una enfermedad y debe afrontarse la atención en salud de un modo amplio, no solo terapéutico, sino también preventivo y de promoción y educación en salud, tanto a nivel individual como institucional o colectivo. Se necesita una bioética que desarrolle principios de ética institucional y social. En primer lugar, la responsabilidad social de las organizaciones y la dimensión ética de esta responsabilidad, para centrarnos posteriormente en lo que más nos interesa, la ética institucional de las organizaciones que promueven y atienden el cuidado de la salud, y la relación entre bioética, políticas de salud y ordenamientos jurídicos. La pobreza, por tanto, es uno de los factores fundamentales en la exclusión del ejercicio de la ciudadanía y en la marginación de sectores amplios de la población de las ventajas económicas, culturales y sociales. Es claro, afirma León, que la protección de los individuos y grupos más vulnerables es una de las misiones principales de la bioética, en su reflexión sobre los valores, en la atención y en los sistemas de salud. La vulnerabilidad es la situación de dependencia en que pueden estar personas o grupos sociales, que no permite o que pone en riesgo, claro, la autodeterminación y la libre elección en sus ideales de vida y en su desarrollo. Desde un punto de vista etimológico, vulnerable proviene del latín vulnerare, herir, dañar, ofender. Vulnus significa herida, golpe, llaga, corte, a su vez del indoeuropeo wellness, herida de well, herir, y ble, que puede ser, participio pasivo. Vinculado a la persona significa que ésta puede ser herida o recibir lesión, física o moralmente. En suma, no tener cubiertas las necesidades básicas por la pobreza o la falta de salud son términos casi sinónimos en muchas situaciones concretas de Latinoamérica. Ante esto, el deber ético es procurar cuanto antes devolver a esas personas a situaciones de dignidad. En el caso de la pobreza, o acompañar y procurar la mejor calidad de vida posible. Aunque lo que de verdad procuramos, dice también dramáticamente León, a veces es la mejor calidad de muerte posible con cuidados paliativos porque ya están fuera del alcance terapéutico. Desde los pobres y enfermos, receptores de la ayuda de los demás, podemos hablar de derechos de bienestar y sobre todo del deber de promover su autonomía. Desde los agentes que pueden ayudar, los principios éticos fundamentales son los de justicia y solidaridad.
El término solidaridad tiene una enorme resonancia bioética y filosófica, amén de médica. Solidaridad entendida como la articulación correcta de los dos valores de la dignidad ética del sujeto humano y de la igualdad de todos los sujetos en las condiciones de asimetría en que se encuentren, ha dicho el bioeticista español Marciano Vidal. O como verdadero principio bioético sustentado en la justicia social, en este caso, Javier Gaffo y Diego Gracia han suscrito esta definición. En el nivel político, implicaría la plena realización del tercer postulado de la Revolución Francesa, fraternidad, mediante acciones que procuren corregir las asimetrías personales y sociales y las diversas formas de discriminación y exclusión que atentan contra la dignidad humana. Paralelismo entre las tres generaciones de derechos humanos y el tríptico libertad, igualdad, fraternidad, expuesto por Karel Vazak, checo, en Les différentes catégories des droits de l'homme, Bruselas, 1990. En trabajo inédito que realizáramos antes, en 1975, La filosofía del siglo XX, capítulo final, perspectiva. En realidad yo era alumno de la Facultad de Derecho entonces, hice una monografía. Vislumbramos tal acabamiento, con referencia a la clásica triada señalamos entonces. La libertad y la igualdad son valores solo mensurables con otros seres humanos y se hallan regulados en mayor o menor escala por el Estado. La fraternidad también supone otros, pero presenta, si se quiere, una más honda raíz humana y escapa así a la regulación estatal. Fraternidad, pues, decíamos, significa una posibilidad grande del ser humano de desarrollar su comprensión, su solidaridad, su amor en la búsqueda de un destino superior común. Y concluíamos, a las concepciones filosóficas de la libertad y de la igualdad, que no han llegado a resolver en su totalidad los problemas del hombre, predecimos, era un poco romántica mi aseveración, predecimos un nuevo rumbo, una nueva concepción, la filosofía de la fraternidad. Hoy, sin embargo, el problema de la pobreza mundial, entre otros, agravado, nos revela que ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad han logrado plasmar su elevada propuesta. En todo caso, acicate para redoblar esfuerzos, que es lo que estamos haciendo acá, entre otras cosas. La pobreza es concebida desde la ética como la falta radical de libertad individual. El pobre no es únicamente aquel que de facto vive mal, sino sobre todo aquel que no está en posibilidad de vivir diferente, que no es libre de alcanzar el bienestar al que tiene derecho, como sostiene Pablo Mella, un nuevo desafío de justicia política, definir la pobreza de manera universal del 2006. Y no solo entonces un déficit de capacidades de base. La libertad a este respecto no es meramente la libertad de elección referida a un momento particular de la existencia, sino la capacidad permanente de llevar adelante, revisar y reformular una opción de vida cuantas veces sea necesario. Para Amartya Kumar Sen, destacado filósofo y economista nacido en la India, cualquier concepción de la justicia como equidad debería considerar la pobreza como una preocupación central y fundante, incluso más que la distribución de recursos naturales y la garantía de libertades fundamentales, y fijarse más en la falta radical de libertad individual que implica en la autonomía ilimitada del pobre no solo la carencia de recursos o la presencia de necesidades básicas insatisfechas.
Según Sen, el principio cero sería: todos los ciudadanos tienen un derecho igual al libre ejercicio de sus capacidades de base, capacidad de tener un sentido del bien y de la justicia, y las que fundamentan un mínimo de autonomía, de libertad positiva en la búsqueda del bien propio y de la justicia colectiva. Este principio demuestra interés por la libertad real y no solo teórica. La libertad es un medio y un objetivo del desarrollo. El desarrollo, en definitiva, es el proceso de expansión de estas libertades. Sen, Desarrollo y Libertad, 1999. El ámbito de la prevención en salud entra de lleno en estas libertades fundamentales. La nutrición suficiente para poner remedio a enfermedades tratables, el agua limpia, los servicios de saneamiento y también la ausencia de programas epidemiológicos o de sistemas organizados de asistencia sanitaria tienen gran importancia. Así lo dice Amartya Sen en esta ocasión en colaboración con el argentino Bernardo Klinsberg en el libro 2008 Primero la gente, una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado. Desarrollo, pobreza y sustentabilidad del proceso. El concepto de desarrollo va unido al de pobreza, pero también al de sustentabilidad del proceso, como ha puesto de manifiesto la crisis medioambiental. El concepto de sustentabilidad implica un ambiente en el que el hombre está instalado y para que haya un futuro, es decir, para que el presente sea sustentable, es necesario que esa instalación del hombre sea en equilibrio con la naturaleza y con la propia comunidad de la que forma parte. Ecología y sustentabilidad del fantasma de la pobreza, Diego Murguía y María Luisa Pfeiffer, 2010, Revista de Medicina y Humanidades. La exclusión sociocultural de grandes sectores poblacionales los condena a una vida sin horizontes, completan, con el agravante de que las condiciones de exclusión tienden a reproducirse en los descendientes. Tal exclusión no es ni siquiera homogénea en cada país. Antes bien presenta fuertes contrastes en sus diversas regiones. En lámina hemos puesto Martín Di Natale, mapa de la desigualdad en la Argentina. Este profesor de historia y periodista ha publicado en el 2004 el libro El Festival de la Pobreza. Allí menciona las siguientes categorías para nuestro país. Situación crítica, Formosa, Jujuy, Corrientes, Chaco, y situación grave, Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán. Estas provincias mostraban, con sus más y con sus menos, los más bajos niveles de ingreso familiar, lo que configura una situación de pobreza de capacidades y de medios. En otro renglón ubicaba el autor la situación desfavorable que incluía a La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Río Negro. Aquí mejoran respecto de las anteriores los indicadores de longevidad, porcentaje de alfabetización de adultos, tasas de empleo y desempleo. Las restantes provincias, que el autor de alguna manera, tomando un anexo, denomina favorable o muy desfavorable, lo que parece un eufemismo realmente, mostraban entonces una situación con mejores posiciones en los indicadores de conocimiento, longevidad y estándar de vida respecto de las categorías anteriores. En ese contexto, Volney Garrafa, el bioeticista brasileño que escribiera el Estatuto Epistemológico de la Bioética en el 2006, ha sostenido que la bioética debe ser más intervencionista y comprometerse con la realidad de los países subdesarrollados.
y las poblaciones más pobres para intentar mejorar su acceso a los medicamentos y a los sistemas sanitarios. Garrafa, así, ha reclamado el paso de una bioética contemplativa a otra de tipo intervencionista, porque dice, la bioética no puede permanecer ajena a esta situación y debe convertirse en una herramienta transformadora. Con anterioridad, 2002, en coautoría con su compatriota Mauro Machado do Prado, subrayó que el desarrollo científico y tecnológico ha sido amargamente excluyente y los beneficios aportados siguen siendo inaccesibles para más de 2/3 partes de la población mundial. Necesitamos, dicen los autores, un nuevo marco crítico vinculado directamente con las necesidades de la mayoría. En particular, la posibilidad de acceso para todos a la salud y a otros bienes que son indispensables para la supervivencia humana en el mundo contemporáneo. Este enfoque bioético, enfatizan, va más allá de la simple denuncia y de llamamientos utópicos. Se basa en el respeto por la ciudadanía y la democracia y considera a la bioética como una importante herramienta metodológica para debatir e intervenir en los problemas. Tal ensanche de la bioética permite incluir los temas de la denominada bioética ambientalista, acerca de la tutela del medio ambiente natural. Del mismo modo, pueden incluirse otros problemas que hacen la ética de la vida, así también se llama la bioética, como lo de la pobreza extrema y la exclusión de millones de personas, el acceso a la salud y a los remedios y la contaminación ambiental. En tal sentido, cabe reiterar la importancia de las reuniones preparatorias de la ya citada Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, octubre de 2005. Realizadas esas reuniones preparatorias en Buenos Aires en 2004, en las que se propició la inclusión, además de las cuestiones biomédicas y biotecnológicas de interés global, de los temas sanitarios, sociales y ambientales, problemas regionales específicos. Reitero esto porque creo que es de enorme importancia. De la Declaración Tercermundista, de algún modo, de Buenos Aires, se instó para que no solo UNESCO abordara cuestiones de suyo universales y de gran importancia, biomédicas y biotecnológicas de interés global, sino que incluyera temas sanitarios, sociales y ambientales que son problemas regionales específicos. Se podrá decir que lo que dicta la UNESCO es un derecho soft, un derecho maleable, un derecho suave, pero alguna vez también la Declaración de los Derechos Humanos tuvo ese cuño y finalmente prosperó y se convirtió en derecho positivo y ganó fuerza. Creo que ha sido de una gran fuerza la presentación que hicieron autores de esta parte del continente y de otros sectores del globo para que se incluyeran otros principios y de ese modo la declaración de UNESCO tuviera 15 principios y no solo 4, como tiene la bioética norteamericana, u otros 4 como tiene la bioética personalista. Todas las bioéticas son importantes, pero evidentemente UNESCO ha tomado en cuenta la necesidad de incorporar nuevos principios y de desarrollarlos. Bioética y transformación ética de la sustentabilidad económica. De tal forma, la bioética reclama la transformación de la sustentabilidad económica en una sustentabilidad de orden ético. Bueno, y aquí la ponencia, dando cierre a la exposición. Si convenimos que la bioética es ética de la vida y sobre el carácter ético de la pobreza y sus determinantes sociales,
Podemos concluir, con Tealdi y León especialmente, que la pobreza es uno de los mayores problemas a los que debe enfrentarse la bioética latinoamericana. Y reflexionar sobre ella y sobre las necesidades y la pérdida de libertades que ella implica no puede ser sino una de sus finalidades. Por consiguiente, no puede dejar de centrarse en las condiciones de desarrollo, la capacidad de ejercer la libertad real, la educación en salud y la vigencia de los derechos humanos en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tennant. Y ahora abrimos la posibilidad de las preguntas que deseen efectuarle a nuestro conferencista. Así que ¿ninguna pregunta? ¿Cómo? En cuanto a la bioética y la transformación ética de la sustentabilidad económica, ¿qué me podrías decir al respecto? La sustentabilidad ética. La transformación ética de la sustentabilidad económica, ¿se refiere en cuanto a las empresas de manera sustentable? Claro, yo pienso que tenemos que bregar porque la sustentabilidad económica no se olvide la sustentabilidad ética y que la ética esté presente en todo lo que la economía pueda llevar a cabo. La economía, en sus ancestros como disciplina, en realidad estaba muy vinculada a la ética. Es como que se fue desviando o deformando, como diría Juan Jacobo Rousseau, el hombre nació bueno pero algo lo desvió. Y la economía bien entendida tiene que contener, tiene que albergar nociones de ética. Tenemos que bregar ahora nosotros por recuperar esa economía que tenga además de sustentabilidad económica y financiera, una sustentabilidad ética, vale decir que atienda fundamentalmente a la persona. El artículo 3 que leímos de la Declaración de UNESCO es realmente muy bueno, porque sitúa a la persona antes que de la propia sociedad y de la propia ciencia. No está demasiado lejos concluir que debería estar también antes que de los aspectos económicos. Gracias. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, le vamos a hacer entrega del certificado al conferencista, el doctor Herrendorf, por su participación en este evento. Entregan conjuntamente. Muchas gracias, doctor.